La Nes. La hermana de mi nuera estaba de pie en el umbral de mi casa con la mano helada en la mía. Sus labios temblaban al hablar. Lara se está acostando con tu marido y están listos para meterte en una residencia. Esbocé una sonrisa débil, pero por dentro algo en mí se hizo añicos como un cristal al caer al suelo. Mi nombre es Aurora Vargas, tengo 6 años. He vivido en este chalet de las afueras 40 años. La terraza de madera la pinto yo misma cada verano, y en el porche cuelga un carillón que mi hijo compró en un mercadillo local. Siempre pensé que mi familia era tan sólida como el muro de piedra, orientado al oeste, capaz de soportar tormentas heladas y el sol abrasador, y seguir en pie. Estaba acostumbrada a un estilo de vida tranquilo y corriente. Revisar el buzón por la mañana, regar las hortensias, preparar la cena por la tarde y encender la luz cálida de la cocina al anochecer para crear un ambiente acogedor. Creía que eso era suficiente para mantener todo en su sitio. Marta se quedó paralizada en el felpudo, con los ojos enrojecidos. Un olor a perfume barato y a humo de tabaco impregnaba su cazadora vaquera. La invité a pasar y le acerqué una silla de madera, con la pintura desgastada junto a la mesa de la cocina. La tetera de té negro aún estaba caliente. Serví 2 tazas y coloqué un plato de galletas de mantequilla en el centro de la mesa, una costumbre que conservaba de mis tiempos enseñando manualidades a los niños en la parroquia. Las manos de Marta temblaban tanto que la cucharilla tintineó contra la taza. Esperé a que su respiración se calmara. «Lo siento», dijo en voz baja. Pero si me callaba sentía que era cómplice. Asentí sin apremiarla. A mi edad entiendo que hay palabras que necesitan encontrar una salida sin necesidad de empujones. «La niña Lara dice que eres una carga», continuó Marta con la vista fija en el borde de la taza. «Dijo que se casó con Lucas para entrar en la familia, para estar cerca del patrimonio. Se reía al hablar del día de la limpieza, refiriéndose al día en que te marches de aquí con la menor parte posible». Tragó saliva. «Y lleva un tiempo acostándose con Daniel». El único sonido era el suave zumbido de la nevera. Miré las grietas en la pintura de la cocina que había pensado lijar el fin de semana anterior y que luego olvidé. Pensé en la camisa de rayas azules que a Daniel le gustaba ponerse los domingos en el salero y el pimentero que compramos juntos en una feria de artesanía en 1989. De repente esos pequeños objetos se convirtieron en alfileres. «Sigue», le pedí con una voz que me sonó extraña como si viniera de una habitación lejana. «Dice», suspiró Marta, «que en cuanto termine el divorcio, se encargará de los papeles para ingresarte en un centro. Dice que la madre de Lucas empieza a desvariar, firma cosas, sin querer se olvida de las pastillas. Que todo será más fácil si hay un tutor legal». Levantó la vista con los ojos húmedos. No podía soportarlo. «Tú has sido muy buena conmigo. Y Lucas no se merece que lo engañen así». Pensé en los sobres de la Seguridad Social, sin abrir en la repisa en la vez que se me olvidó la cita para limpiar la chimenea en invierno, y Daniel me bromeó diciendo que ya me hacía vieja. No desvariaba. Solo estaba cansada. Hay cansancios que nadie ve. Debería haber gritado, haber golpeado la mesa, pero me levanté, abrí un armario y saqué otra tetera. «Toma un poco más», dije escuchando mi propia voz extrañamente serena. Eché agua hirviendo y el aroma del té se elevó, disimulando el olor a tabaco de la ropa de Marta. Dejé la tetera sobre la encimera y apoyé las palmas en la mesa de madera. La superficie fresca me devolvió al presente. «¿Estás segura?», fue mi única pregunta. «Segura». Marta me enseñó su móvil.
Un mensaje de Lara era inequívoco, palabras arrogantes, seguras de sí mismas, incluso con un emoticono sonriente, al mencionar un pisito asequible para la suegra. Dejé el teléfono sobre la mesa con la delicadeza con la que se deposita un cuchillo. «Gracias por decírmelo». Marta se aferró al borde de la mesa. «¿Qué vas a hacer? Yo podría...». Dejó la frase en el aire. Miré el reloj de la pared. El segundero avanzaba constante e imperturbable. «Por ahora nada», dije. «Vamos a terminarnos el té. Te irás por la puerta de atrás. A partir de ahora actúa con normalidad. No dejes que sospeche nada. Del resto me encargo yo». «Pero...». He vivido con ese hombre 42 años, sonreí levemente. Sé cuándo hay que gritar y cuándo hay que callar. Nos quedamos sentadas unos minutos más. Marta se secó los ojos y me puso un trozo de papel en la mano, su número escrito deprisa, con la letra inclinada. «Si necesitas que testifique, lo haré. Lo siento mucho, Aurora». «Tú no tienes la culpa», respondí abriéndole la puerta trasera. Afuera el viento de finales de otoño barría el césped, amontonando las hojas de arce en una esquina de la valla. Oí el motor de su coche arrancar y alejarse por el camino de entrada. Volví a la cocina, lavé las tazas y las coloqué en el escurridor como cualquier otro día. Todo siguió su curso habitual: limpiar la mesa, doblar el paño, comprobar el gas. Mis manos no temblaban. Abrí un cajón, saqué una libreta pequeña y escribí unas pocas líneas. «Marta confirmado. Lara, plan de tutela. Mantener la calma. No decir nada a Lucas por ahora». Fui al salón y enderecé un marco de fotos de nuestra boda que estaba torcido. La luz del porche se encendió automáticamente antes de que anocheciera del todo. Me quedé detrás de la cortina mirando hacia la calle. Una berlina plateada entró en el camino de casa. Daniel se bajó con la camisa arrugada, ajustándose la corbata con ese gesto que hacía siempre que intentaba ocultar un perfume extraño. La pantalla de su móvil brilló en la temprana oscuridad del otoño. Vi sus dedos deslizarse, vi la comisura de sus labios curvarse en una sonrisa displicente, la misma que yo antes atribuía al cansancio del trabajo. No necesité ver el nombre del remitente. Ya lo sabía. Solté la cortina. En la cocina el agua de la tetera se había enfriado. Apreté el tirador de un armario hasta que los nudillos se me pusieron blancos y luego lo solté. Dicen que a mi edad el corazón debería ablandarse. Pero en ese preciso instante, algo dentro de mí se volvió rígido, fino, como un guante que se ajusta a la mano. Alisé el paño de cocina, inspiré hondo y tomé la única decisión que podía controlar esa noche: callar. Callar para escuchar. Callar para recordar. Callar para prepararme. Ese domingo me levanté más temprano de lo habitual. No por entusiasmo, sino porque quería preparar la mesa con esmero. Horneé una hogaza de pan tierno y puse a cocer un estofado de ternera con verduras que perfumó toda la casa. La comida del domingo era tradicionalmente un momento de unión familiar, pero desde que Lara llegó a nuestras vidas, esas comidas a menudo parecían una obra de teatro en la que cada uno interpretaba su papel. Cerca del mediodía, Lucas avisó de que llegarían tarde. Cuando la puerta se abrió, Lara entró primero, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de madera. Llevaba un vestido ajustado de color verde esmeralda, el pelo con ondas suaves y los labios pintados de un rojo intenso. Iba vestida como para un cóctel, no para una comida en casa de su suegra. Su mirada se deslizó rápidamente hacia Daniel, deteniéndose medio segundo como para marcar territorio antes de volverse hacia mí con una sonrisa dulce como el azúcar moreno. «Siento el retraso, mamá». Había mucho tráfico. Su voz era suave, pero su perfume era tan intenso que eclipsaba el aroma del estofado. Nos sentamos a la mesa.
Lucas me preguntó un par de cosas mientras que Lara apenas comía, sirviéndole de vez en cuando un trozo de carne a Daniel, con una mirada que se cruzaba más rápido que un parpadeo. Fingí no darme cuenta. A mitad de la comida, Lara dejó los cubiertos y se inclinó hacia Lucas. Cariño, me he enterado de una oportunidad de inversión increíble en Canarias. Un complejo turístico nuevo con mucho potencial. He pensado que, si vendiéramos esa pequeña propiedad de las afueras, la que mamá no usa, podríamos aportar capital. Dejé la cuchara y la miré fijamente durante un largo instante. Luego sonreí. ¿Sabes una cosa? Un tiburón siempre sonríe antes de morder y suele saber perfectamente por dónde nada su presa. Se quedó un poco desconcertada, pero luego soltó una risa forzada como si yo hubiera contado un chiste. Lucas me miró sin entender del todo la indirecta, pero guardó silencio. La comida continuó, pero en mi interior, las palabras de Marta resonaban con más claridad que nunca. Al terminar, llevé los platos a la cocina. El sonido del agua y los cubiertos chocando amortiguó la llamada en voz baja que se producía a mis espaldas. Me quedé quieta y escuché a Lara decir claramente: «Sí, hay que firmar los papeles de la tutela antes de que empiece a olvidarse de más cosas. Así será más fácil ingresarla». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Resulta que lo de por ingresarla no era una idea pasajera, sino un plan en marcha. La puerta de la cocina se abrió, e Isabel, mi vecina de enfrente, asomó la cabeza con una tarta de manzana caliente en las manos. «Acabo de hornearla y he pensado que te gustaría», dijo sonriendo. La invité a pasar y le serví una taza de té. Cuando le pregunté por sus hijos, me contó con calma cómo su propio hijo había intentado falsificar informes médicos para declararla incapacitada, meterla en una residencia y vender su casa. Le costó casi 1 año y una fortuna en abogados recuperar sus derechos. Aurora, dijo Isabel, cogiéndome la mano con firmeza, nuestra libertad a veces vale más que el dinero. Cuando Isabel se fue, me quedé sola en la cocina con la tarta aún tibia entre las manos. En el salón, Lara reía a carcajadas con Daniel. Miré por el resquicio de la puerta y vi cómo se inclinaba hacia él, posando una mano delicadamente en su brazo. Tuve una certeza: ella no solo quería mi dinero, quería mi vida entera. Quería decidir dónde, cómo y con quién viviría. Y también supe que era el momento de pensar en mi libertad como un bien preciado, uno que no permitiría que nadie me arrebatara. Aquella mañana me puse un jersey de lana beige con el cuello algo desgastado. Me peiné con esmero y conduje hasta el centro. El despacho de Javier Robles estaba en la 7ª planta de un edificio acristalado, de esos donde cuelgan diplomas en los pasillos y las cafeteras zumban sin cesar. Llegué 10 minutos antes. La recepcionista me ofreció algo de beber. Pedí solo agua. Mientras me sentaba en una silla de cuero, me repetí a mí misma: no dejes que nadie te saque de tu propio ritmo. Inspira, expira, mira al frente. Javier salió a recibirme puntual con un traje azul marino impecable y una corbata de rayas color vino. Me estrechó la mano con firmeza, con una sonrisa calculada, para tranquilizar, para dar a entender que todo estaba debidamente estudiado. Daniel entró detrás con su habitual mezcla de perfume y menta. Lara fue la última con una falda lápiz y tacones de aguja. Parecía un asistente, pero su mirada decía otra cosa. Clara Montes, mi abogada, llegó justo después, sencilla, con una camisa blanca y un dossier atado con una cinta. La sala de reuniones tenía una larga mesa de madera y sillas giratorias tan silenciosas que me senté sin hacer ruido. El ventanal daba al aparcamiento.
En una esquina colgaba una foto de Javier con un grupo de recaudación de fondos para la comunidad. Me fijaba en esos pequeños detalles para mantener la mente despejada. Javier comenzó con su voz grave con esa entonación aprendida en la Facultad de Derecho. Todos buscamos la estabilidad. La empresa de Daniel necesita funcionar sin interrupciones. Por eso nuestra propuesta es justa y práctica. Deslizó hacia mí un grueso dossier. Daniel colocó encima un bolígrafo de plata como una sugerencia. Pasé la primera página. La primera línea describía un pequeño apartamento en la zona norte de la ciudad, un lugar que mi marido y yo compramos en su día solo para alquilar. La siguiente hablaba de una pensión suficiente para cubrir las necesidades básicas. El resto enumeraba la casa principal, la propiedad en la costa, las acciones de la empresa. Todo a nombre de Daniel. Levanté la vista y miré a Javier directamente a los ojos. ¿Por qué la casa principal no puede estar a mi nombre? Llevo 40 años viviendo allí. Javier ladeó la cabeza como si ya tuviera la respuesta preparada. Hay ciertas irregularidades en las escrituras antiguas, señora Vargas. Algunos detalles en el registro y en un fondo asociado. Para simplificar y evitar litigios, lo mejor es que la casa quede a nombre del señor Daniel. Además, la casa supone una carga de mantenimiento. Con esta pensión usted vivirá mucho más tranquila. Mucho más tranquila, repitió Lara como un eco meloso. Me dedicó una sonrisa más larga de lo necesario, y luego se inclinó para reorganizar sus notas. Miré por debajo de la mesa un gesto inconsciente al girarme, y vi su mano deslizarse y posarse sobre la rodilla de Daniel. Un instante, un movimiento rápido y preciso, como el de un músico cambiando de acorde. Daniel no se inmutó. Solo exhaló muy suavemente, con una levísima curva en los labios. Volví la vista al frente de inmediato, deteniéndome en la palabra tranquila, escrita en cursiva en el documento. De repente esa palabra sonó como un clavo. Clara intervino con voz firme. Necesitamos ver esas irregularidades concretas. Las escrituras originales. Cualquier referencia a ese fondo. Mientras hablaba Javier, ya había entrelazado los dedos, esbozando una sonrisa casi imperceptible. Por supuesto, si la señora Vargas desea que su abogada lo revise, estamos dispuestos a compartir una copia. Hizo girar el bolígrafo de plata cuyo brillo se reflejó en la mesa. Pero mi experiencia me dice que alargar esto solo causa más dolor. A cualquier edad la tranquilidad no tiene precio. ¿No es así? Escuché como si fuera una espectadora. La frase «a cualquier edad» cayó plana pero con el siseo de una hoja de papel cortando la piel. Puse la palma de la mano sobre los documentos, sintiendo el papel liso y frío. «Tiene razón», dije con voz serena. Vi a Lara sonreír la pequeña sonrisa de quien cree haber adivinado el final. Daniel se recostó en la silla soltando un suspiro de alivio. Javier me acercó el bolígrafo. Si está de acuerdo, podemos firmar ahora mismo las páginas marcadas. Lo presentaré en el juzgado esta misma tarde. El proceso será muy fluido. Miré a Clara. Mantuvo un rostro inexpresivo, pero su pie rozó el mío bajo la mesa, una señal diminuta como diciendo: «Haz lo que decidas. Estoy aquí». Cogí el bolígrafo. La punta se deslizó sobre el papel dejando un trazo de tinta azul oscuro. Con cada firma oía el tic-tac del reloj de la pared. Escribí mi nombre una y otra vez. Aurora Vargas. Mi letra no temblaba. En la última página me detuve lo suficiente para oír cómo cambiaba el ritmo de la respiración en la sala, y luego dejé el bolígrafo y miré a Javier directamente. «Ya está», dije. «Gracias por su pragmatismo». «Excelente». Javier recogió los papeles, los grapó y los metió en una carpeta rígida.
Daniel asintió como si acabara de soltar una maleta pesada. Lara dijo algo sobre avanzar hacia un futuro brillante y mantener la armonía familiar, con una voz melosa que quedó flotando en el aire. Alisé el pañuelo de papel que tenía delante y me levanté despacio. «Quisiera una copia, por favor», dije. Al coger la carpeta incliné las páginas a propósito. En el margen superior vi una pequeña marca a lápiz, una de esas anotaciones internas que a veces se olvidan de borrar. No sabía qué significaba, pero lo grabé en mi memoria como hacía con cada pequeño detalle. Un punto, un guión y un 60, escrito muy fino. Salimos al pasillo. La recepcionista nos deseó un buen día. Le sonreí y le di las gracias como una anciana que acaba de recoger sus sellos en correos. En el ascensor, Lara se inclinó hacia mí. «Te va a encantar el piso que he encontrado. Cerca de un parque con ascensor nuevo muy seguro». Me volví y le dije tan suavemente como si hablara del tiempo. «Sí, la seguridad es importante. A los tiburones también les gustan las aguas seguras». Las puertas del ascensor se abrieron. No miré su reacción. Miré al frente y salí sujetando la carpeta contra mi pecho como un libro de la biblioteca que hay que devolver a tiempo. En el aparcamiento soplaba el viento con olor a gasolina y a hojas secas. Abrí el coche, dejé los documentos en el asiento del copiloto y me quedé quieta un buen rato. El reloj del salpicadero avanzó 1 minuto. Saqué del maletero mi pequeña libreta y escribí 4 palabras. Cuenta atrás 60. No necesitaba avisar a nadie, ni quejarme, ni llamar por teléfono. Mi bolígrafo trazó una ligera línea bajo ese número. Arranqué el motor, el volante giró suavemente y la radio empezó a sonar con una vieja copla. En el carril de salida miré por el retrovisor el edificio acristalado. El cristal reflejaba un cielo de color acero y nubes delgadas. Una tarde tranquila como cualquier otra. Solo yo sabía que en mi cabeza otro reloj acababa de empezar a correr y que pondría cada cosa en su sitio. Estaba sentada en la cama leyendo las últimas páginas de una vieja revista de jardinería cuando oí unos suaves golpes en la puerta. Lucas entró sin encender la luz, se quedó allí de pie con los hombros ligeramente caídos. Tenía el rostro pálido y las manos apretadas, como si contuviera algo. «Mamá, acabo de ver esto», dijo tendiéndome el móvil. En la pantalla había una conversación entera, no solo un par de mensajes sueltos, sino una larga cadena de palabras empalagosas entre Lara y Daniel. Leí cada palabra, vi cómo mi nombre y el de Lucas eran mencionados, como si fueran parte de una broma. La vieja no sospecha nada, es tan inocente como el día que se casó. Y Lucas sigue creyéndose todo lo que le cuento. Había que emoticonos, sonrientes, corazones y citas clandestinas. Lucas se quedó quieto como esperando que me derrumbara. Quizá pensaba que era la primera vez que oía algo así. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. «Ya lo sabía», dije con una voz tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Parpadeó. «Lo sabías». Dejé el móvil en la mesita de noche. «Lo sabía antes que tú. Llevo semanas reuniéndome con Clara Montes, mi abogada. Hemos revisado todo el patrimonio, cada escritura, cada cláusula del fideicomiso. Dejé que pensaran que había perdido a propósito, firmé ese acuerdo para tenderles una trampa». Lucas se sentó en el borde de la cama en silencio. Un silencio pesado como una piedra. Luego soltó una risa amarga. «Y yo que pensaba que todavía confiabas en ellos». Negué con la cabeza. «Confiar». La confianza la rompieron ellos hace mucho tiempo. Ahora solo confío en lo que puedo controlar. Apoyó los codos en las rodillas y miró al suelo.
Una vez... empezó Lucas en voz baja. Lara dijo que se iba de spa un fin de semana con unas amigas, pero vi por casualidad un cargo en la tarjeta de crédito un hotel en la ciudad en esas mismas fechas. Y Daniel también desapareció todo ese día. En ese momento pensé que era un paranoico. Pero ahora... Dejó la frase sin terminar. Asentí. Cada pieza del puzzle tiene su lugar. La clave es esperar a tener las suficientes para ver la imagen completa. Levantó la vista y su mirada ya no era de desconcierto. Era una mezcla de conmoción, rabia y... algo parecido al orgullo. Mamá, ¿has estado planeando esto desde el principio? Desde el día que Marta llamó a esta puerta respondí. No pienso ganar a gritos. Pienso ganar con silencio y con pruebas. Lucas se recostó en el cabecero, suspiró y dijo lentamente: entonces ya no tienes que luchar sola. Te voy a ayudar. Quiero ver cómo pagan por esto. Miré a mi hijo, al hombre que había criado con la esperanza de que fuera bueno y fuerte. Lo haremos juntos, dije, y por primera vez en semanas sentí que la habitación era un poco menos fría. Afuera la lluvia seguía golpeando el tejado, pero dentro, entre Lucas y yo, se acababa de forjar una alianza silenciosa, firme y lista para el contraataque. A la mañana siguiente me levanté temprano, me puse las zapatillas de tela y bajé por el pasillo, escuchando el familiar crujido del suelo de madera. Preparé café, ajusté las cortinas del despacho y abrí la caja fuerte. Dejé un dossier falso sobre la mesa con una cubierta azul y una etiqueta que decía Fondo familiar, actualización 60 días. Dentro solo había fotocopias viejas, algunas hojas en blanco y una copia de los estatutos del fondo, con partes tachadas en negro, para que pareciera a la vez sensible y así atractivo. Dejé el cajón entreabierto a propósito, como si la noche anterior se me hubiera olvidado cerrarlo con llave. Lucas llegó a las 8:30. Llevaba una sudadera gris con capucha y una gorra de béisbol, como si fuera a comprar leche al supermercado. Marta llegó después, aparcó al final de la calle y me envió un mensaje con una sola palabra: lista. Les di a cada uno una taza de café y les dije en voz baja: nadie tiene que hacerse el héroe. Solo necesitamos la verdad. Lucas asintió. Marta comprobó la cámara de su móvil, le quitó el sonido y el flash. A las 10, Lara mandó un mensaje diciendo que pasaría a ayudarme con unos papeles del seguro. Respondí: vale, y dejé la casa tal cual. Fingí estar ocupada limpiando el porche, dejé la escoba apoyada en la barandilla y la puerta trasera entornada. Lucas estaba junto al garaje simulando hablar por teléfono. Marta estaba sentada en la mesa de la cocina con una revista abierta, pero con los ojos fijos en el despacho. Lara tardó 4 pasos en cambiarse los zapatos al entrar. Fue directa a la cocina y me dio un abrazo rápido, casi protocolario. Mamá solo pasó 5 minutos, dijo con su voz de seda. Sonreí y señalé la encimera: he hecho bizcocho de plátano. Dijo que olía muy bien, pero sus ojos ya recorrían el pasillo. Fingí acordarme del buzón. Voy a ver si ha llegado el correo. Caminé despacio, escuchando el roce de sus tacones en la alfombra. Lucas desde el patio se inclinó como si hablara con alguien. En realidad mantenía la vista en el despacho a través de una rendija. Marta pasó una página de la revista, pero su dedo ya estaba en el botón de la cámara. ¡Nick! Lara empujó la puerta del despacho. ¡Clac! El cajón se abrió. Oí cada pequeño sonido porque esta casa es mía y sé cómo respira. Marta se levantó, pasó por delante de la puerta de la cocina como si nada, con la cámara en una posición baja. Hizo una foto cuando Lara abrió el dossier, inclinada, sujetando el móvil con la barbilla para tener las manos libres.
Otra cuando su mirada se clavó en la línea «Actualización 60 días». Y una más cuando metió una hoja en su bolso y luego la sacó quizá por miedo a dejar rastro. Volví a la cocina justo cuando ella cerraba el cajón. «¿Has encontrado lo que buscabas?», pregunté con el mismo tono que usaría para ofrecerle azúcar. Lara sonrió un poco sobresaltada. «Sí. Solo estaba echando un vistazo. Tenía miedo de que se te traspapelaran los documentos del seguro». Lo dijo, pero se rascó inconscientemente el borde de la carpeta, el gesto de alguien que contiene la tensión. Lucas entró en ese momento. «Necesito hablar contigo un minuto», dijo dejando el móvil en la mesa con la aplicación del banco abierta. «Ayer recibí una notificación de un cargo en la cuenta conjunta. Una cantidad bastante grande. El beneficiario es una empresa de yates. La nota dice que es un depósito para 2 personas con salida después del juicio de divorcio». La cocina se quedó en silencio. El tic-tac del reloj de la pared era tan nítido que podía oír cada segundo golpear el aire. Lara apretó los labios. Lo reservé a una amiga. Me lo pidió, no se aclara con el inglés». Me miró de reojo y luego se volvió hacia Lucas. Además, no es nada definitivo, solo era para guardar la plaza. Lucas deslizó la pantalla hacia abajo, mostrándole la nota del servicio. Incluía cóctel de bienvenida y paquete de spa para parejas. Dijo cada palabra lentamente como si sacara clavos de una tabla. «¿Le haces un favor a tu amiga y eliges el paquete para parejas?» Lara forzó una sonrisa. Se equivocaron ellos. Suelen cometer errores. Intentó coger el móvil, pero Lucas bajó la mano tranquilo. «No hace falta que lo borres. Solo estamos diciendo la verdad. ¿Para quién lo reservaste?» El ambiente se tambaleó como alguien que pierde el equilibrio por un segundo. Yo estaba junto al fregadero secándome las manos, doblando el paño. Lara se volvió hacia mí. «Mamá, yo solo quiero ayudar. Sabes que cuando estés en el piso nuevo, necesitarás que alguien te visite. Lo del yate es solo un pequeño plan de futuro. Pensé que...» La frase fue interrumpida por la vibración de su teléfono sobre la mesa. La pantalla se iluminó mostrando claramente el nombre del que llamaba Daniel. Nos miró a mí y a Lucas. Su mano temblorosa tocó la pantalla y silenció la llamada a toda prisa. El teléfono enmudeció, pero la cocina ya no estaba en silencio. Marta, desde la barra, dejó la revista. Lara dijo con voz grave: «No metas a más gente en esto. Tenemos las fotos de hace un rato y la transacción del banco. Son hechos. Ya no hay lugar para errores». Lara inspiró hondo como para evitar que el pecho se le hundiera. Miró alrededor de la cocina en la que yo había cocinado durante 40 años. Vi en su mirada un atisbo de desconcierto, como el de quien descubre que el suelo ya no es firme. Abrió la boca, la cerró y optó por refugiarse en frases seguras. Solo quería lo mejor para la familia. Lucas insistió con paciencia. «¿Qué familia sé más clara?» No levantó la voz. Solo hizo una pregunta directa. Acerqué una silla y me senté dando una suave palmada en la mesa de madera. «Voy a hacer más café. Quien quiera que se siente. Quien no puede irse. Pero en esta casa, a partir de ahora, primero la verdad y después las explicaciones». Hablé despacio, cada palabra cayendo como un pequeño clavo que asegura una tabla. Lara no se sentó. Miró su teléfono y luego la puerta. «Tengo que irme», dijo intentando sonreír. «Tengo cosas que hacer». «Claro», respondí sirviendo café. «La próxima vez asegúrate de traer los papeles correctos». Y Lara se volvió.
Mantuve la mirada serena. No vuelvas a entrar en mi despacho cuando yo no esté. Esta casa tiene ojos y no por las cámaras, sino porque la gente que vive en ella todavía está despierta. Apretó los labios, asintió muy levemente como alguien que por fin entiende algo que antes había pasado por alto. Luego cogió el bolso y salió a toda prisa. El sonido de sus tacones se alejó por el pasillo ya sin el ritmo seguro de su llegada. La puerta se cerró. Me senté sosteniendo la taza de café, el calor reconfortando mis manos. Lucas exhaló. Marta me envió las 2 fotos con un mensaje corto. Suficiente. Abrí las imágenes y las amplié. Nítidas. No hacían falta más palabras. Fuera el viento movía las hojas de arce y un puñado cayó en el porche. Miré mi cocina, el fregadero de acero arañado, los armarios de madera, que pinté yo misma, el reloj redondo y blanco, marcando el ritmo. Vi claramente una línea que acababa de ser trazada no con tinta, sino con acciones. Y supe que desde el momento en que en la pantalla apareció el nombre de Daniel, desde que la palabra error ya no tuvo cabida, Lara había entendido que esta casa ya no era su zona segura. Si le quedaba algún lugar seguro, estaba al otro lado de esa puerta. Aquí dentro solo nos quedábamos con la verdad. El cielo estuvo encapotado todo el día, pero al anochecer se hizo un silencio extraño. Hasta el ruido de los coches parecía amortiguado. Estaba a punto de apagar la luz del salón cuando oí un sonido leve, casi imperceptible, pero que reconocí al instante: el suave clic de la puerta de la caja fuerte del despacho. Me detuve en mitad del pasillo escuchando. Era inconfundible. Esa caja fuerte era vieja pero robusta, y cada vez que se giraba la manivela emitía un sonido sordo y metálico. Caminé de puntillas y al pasar por la puerta del despacho, vi la luz de la lámpara de mesa filtrándose por la rendija. Lara estaba inclinada de espaldas a mí. El archivador estaba abierto de par en par con papeles esparcidos por la mesa. Sus ojos recorrían cada hoja como si buscara algo concreto, mientras con la otra mano sostenía el móvil y hacía fotos a toda prisa. Encendí el interruptor. La luz amarilla inundó la habitación alargando su sombra en la pared. «¿Qué estás buscando?», pregunté con voz fría y firme. Lara dio un respingo, se giró y sus ojos se abrieron de par en par antes de contraerse en una sonrisa forzada. Yo solo quería ayudar a ordenar los papeles. Tenía miedo de que se te traspapelaran los importantes. Di un paso más mirándola fijamente sin prisa. Señalé el dossier sobre la mesa. Este perfume me resulta familiar. Es el mismo que el de la chaqueta que tienes colgada en la entrada. Qué curioso que mis papeles huelan exactamente igual. Apretó con fuerza el asa de su bolso y volvió a sonreír. Pero esta vez sus labios temblaban ligeramente. No tenía mala intención. En ese momento, Lucas entró desde el pasillo con Marta justo detrás. Lucas examinó la escena, su mirada deteniéndose en el desorden de los papeles, antes de fijarse en Lara. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz era grave, pero noté la contención. No dejé que Lara respondiera. «A partir de hoy no volverás a entrar en esta casa sin mi permiso. Ni al despacho, ni al garaje, ni siquiera a la cocina, a menos que yo te invite». ¿Ha quedado claro? Lara abrió la boca y la cerró como si fuera a protestar, pero se diera cuenta de que no tenía ningún argumento ganador. Miró rápidamente a Lucas buscando apoyo, pero él se limitó a cruzarse de brazos inmóvil. Marta permanecía en la puerta con una mirada dura. Empecé a recoger los papeles, ordenando cada hoja en su carpeta. Cada vez que pasaba una página, lo hacía produciendo un crujido deliberado como para recordar que todo lo que había allí me pertenecía y que yo sabía exactamente dónde estaba cada cosa. «Creo que estás exagerando, mamá», dijo Lara con la voz
cada vez más débil. Yo creo la interrumpí que he dejado pasar demasiadas cosas. Y eso se ha acabado hoy. Guardé la carpeta en la caja fuerte. Giré la llave y oí un clac, seco y definitivo. La habitación quedó en un silencio tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj de sobremesa. Lara retrocedió un paso y luego otro. Sabía que la habían descubierto. Fuera, dije sin levantar la voz, pero con una claridad que no admitía réplicas. Lara tragó saliva y se dio la vuelta. El sonido de sus tacones se fue alejando por el pasillo, hasta desaparecer tras el portazo de la entrada. Miré a Lucas y a Marta. Cerrad la puerta de atrás con llave. A partir de ahora quiero saber dónde está cada llave de esta casa. Lucas asintió. Marta se acercó y me entregó una pequeña bolsa. He dejado unos papeles importantes en la mesa de la cocina, guárdalos bien. Cogí la bolsa, volví al escritorio y por primera vez en meses sentí que de verdad acababa de cerrar una puerta, no solo con un cerrojo, sino con el poder de mi propio control. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. El día estaba nublado y la niebla cubría el césped como una fina capa de sal. Preparé café y puse la radio a bajo volumen en la cocina. El locutor hablaba del tiempo y del precio de la gasolina. Antes de que amaneciera del todo, ya estaba sentada a la mesa, abriendo mi libreta y añadiendo una simple línea. Mantén el ritmo, guarda las pruebas. A las 9 me reuní con Clara Montes en una cafetería cerca del ayuntamiento. Llegó puntual y dejó un sobre grueso sobre la mesa. «Tenemos esto», dijo en voz baja. Abrí el sobre, era la copia de un contrato de cesión temporal, con la firma de Javier Robles en una esquina como testigo. El contrato especificaba que una parte del control del patrimonio podría ser delegada temporalmente a un tercero durante un período cosensible. El tercero, Daniel. La tinta aún parecía fresca, y la fecha coincidía exactamente con la de la negociación. Estaba formalizando la cesión a Daniel y, abriendo la puerta para que Lara pudiera meter mano, explicó Clara señalando una nota al pie. La terminología es muy sutil. A primera vista parece una medida de estabilización, pero si lo lees con atención es una triquiñuela. Respiré hondo escuchando el tintineo de la cuchara contra la taza. ¿Cómo lo has conseguido? Clara esbozó una media sonrisa. A alguien de la oficina de Javier le incomodó tener que redactar un documento así. No querían verse implicados. Lo enviaron por error a propósito. Puso sobre la mesa la impresión de un correo electrónico. El asunto era claro. Plan de traspaso de propiedad. Mantener en secreto para Lucas. Remitente Javier Robles. Destinataria Lara Miller Vargas. El contenido era breve, sugería mantener la comunicación por un correo privado para evitar que Lucas se entere. Y enumeraba 3 pasos para tomar un atajo antes de la sentencia oficial. Leí la frase «mantener en secreto para Lucas» y sentí una punzada en el corazón, no de sorpresa, sino porque encajaba con todo lo que ya sospechaba. «¿Es suficiente?», pregunté. «Falta una pieza más», dijo Clara. Dejó su móvil sobre la mesa y reprodujo una grabación. La voz de Clara sonaba suave y tranquila. Javier quería confirmar la delegación temporal. Fue sugerencia tuya, ¿verdad? Luego la voz de Javier, educada, cansada, en un tono más bajo. Solo estaba ayudando a Daniel. Estaba preocupado por la empresa. No pensé que la señora Vargas se opusiera. Yo le tengo aprecio, eso es todo. Se oyó el crujido de una silla y un silencio. Y en cuanto a lo de Lara, solo redacté lo que me pidieron.
No pongas mi nombre demasiado. Clara detuvo la grabación. Él mismo se ha convertido en un testigo, dijo con el tono de quien lee un plan de evacuación. No vamos a saltar ahora. Enviaremos todo a los investigadores en el momento justo. Hasta entonces, silencio. Asentí. Silencio, repetí como recordándome a mí misma volver a mi ritmo de respiración habitual. Al mediodía volví a casa, fregué los platos que quedaban de la noche anterior y reorganicé el archivador. Guardé la copia del contrato y el correo en un sobre marrón, lo cerré bien y escribí el nombre de Clara como destinataria, por si necesitaba enviarlo rápido sin tener que buscar. También puse una copia en la caja fuerte entre una vieja Biblia y la libreta de ahorros, las cosas que las mujeres de mi edad todavía guardamos a mano. Por la tarde mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marta. El periódico local dice que están investigando a un conocido empresario por un traspaso turbio. Abrí el enlace y leí por encima. El artículo no daba nombres, pero la descripción era suficiente para entender que alguien empezaba a oler el pastel. Luego llamó Lucas. Dijo que Daniel acababa de montar un escándalo en la oficina, gritándole a alguien por teléfono con una voz tan alta que varios lo oyeron. «Creo que papá está empezando a tener miedo», dijo Lucas soltando un suspiro. Lara no ha parado de llamar a Javier en todo el día. Le está friendo a mensajes. Esa noche me senté junto a la ventana viendo cómo el porche se oscurecía. La calle estaba tan tranquila como siempre, salvo por las luces de los vecinos, que se encendían lentamente en los jardines. Vi el cuadro completo con claridad. Lara se sentía segura porque siempre tenía a alguien cubriéndole las espaldas. Y esa persona no era Daniel, él solo era el brazo ejecutor. Era Javier, la puerta trasera que usaban para intercambiar favores para legalizarlo todo. Clara volvió a llamar a las 9. Acabo de enviar el dossier a la unidad de delitos económicos. Sin avisarles. Sin avisar a nadie más. Ahora a esperar. De acuerdo, dije. Colgué, me levanté y recorrí el pasillo apagando cada interruptor, escuchando el pequeño clic resonar como el punto final del día. Antes de dormir abrí mi libreta y escribí 3 líneas. Javier, que en el topo. Email plus grabación plus contrato, el trío de ases. Silencio hasta que ellos mismos hagan ruido. Cerré la libreta y me quedé mirando el techo un rato. En mi mente, repasaba el asunto del correo mantener en secreto para Lucas y la admisión solo estaba ayudando a Daniel. Lo que antes era una sospecha, ahora tenía nombre, fecha y firma. No sentí una alegría exultante. Sentí algo más ligero, más firme, la sensación de que el suelo bajo mis pies ya no resbalaba. Fuera el viento de finales de otoño soplaba entre las hojas del arce lanzando algunas contra la ventana. Me arropé con la manta y cerré los ojos. Mañana sería como cualquier otro día, me levantaría temprano, prepararía café, regaría las plantas. Pero ahora sabía que cada pequeña cosa que hiciera se asentaba sobre una base diferente. El topo había sido descubierto. Y cuando llegara el momento de que se abriera la última puerta, yo estaría allí sin gritos, sin prisas, simplemente presentando las 3 piezas que habíamos reunido en silencio durante toda una estación. Aquella mañana amaneció temprano como siempre. El cielo aún tenía un tono azul pálido y el rocío dejaba un olor a tierra húmeda alrededor de las hortensias. Preparé café. Puse la radio a bajo volumen para oír voces de fondo. Cuando dejé la taza en la mesa del comedor, oí el chirrido de un coche frenando bruscamente frente al porche. A continuación 3 golpes secos y firmes en la puerta. Isabel, mi vecina, descorrió la cortina para mirar su albornoz de felpa azul, dejando un hombro al descubierto. Me lanzó una mirada como preguntando si todo estaba bien. Asentí levemente y quité el cerrojo.
2 agentes con chaquetas de la Guardia Civil estaban en el porche, y detrás de ellos una inspectora de paisano con un rostro tan sereno como el de quien ha leído el mismo procedimiento 100 veces. La señora Aurora Vargas preguntó el hombre. Lo confirmé. Me enseñó su placa y añadió con voz firme: «Tenemos una orden de actuación a petición de la Unidad de Delitos Económicos». Me hice hacia un lado, sujetando el borde de la puerta por una vieja costumbre de evitar que golpeara el zapatero. El aire dentro de la casa se sentía más frío de lo normal, quizá porque se me había olvidado encender la calefacción. Marta llegó justo después, tal como habíamos acordado, para seguir planeando los siguientes pasos. Se quedó en el umbral de la cocina observando a los agentes cruzar el felpudo con los ojos brillantes pero tranquilos. Le hice una seña: «Quédate ahí. Necesitamos hablar con la señora Lara Miller Vargas», dijo la inspectora despacio, articulando cada palabra. «Y notificar al señor Daniel Vargas su situación como investigado por cooperación necesaria». Enfatizó ligeramente la última frase, como si colocara un calzo en una rueda. Como si alguien hubiera pulsado un interruptor, Lara apareció al final del pasillo. Llevaba un jersey negro, vaqueros oscuros y el pelo recogido en una coleta pulcra. Su perfume la precedía. Intentó sonreír. «¿Ocurre algo? ¿Podríamos hablar en privado?». Lanzó una mirada rápida hacia mí y hacia Marta, y luego a nuestro reloj de pared, como si contara los segundos. Recordé el correo de «mantener en secreto» para Lucas, y de repente esos vistazos fugaces me resultaron agotadores. La inspectora abrió una carpeta. «Lara Miller Vargas, está usted acusada de los siguientes delitos: fraude financiero, falsificación de documentos según el artículo». Leyó el número del Código Penal y cada término cayó sobre el suelo de madera como una moneda. «Y conspiración para ingresar a la señora Aurora Vargas en un centro de cuidados de larga duración, mediante informes fraudulentos con el fin de apropiarse de su patrimonio». Levantó la vista y la miró fijamente. «Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra». Los pómulos de Lara se tensaron. Tragó saliva intentando mantener un tono suave. Debe de haber un malentendido. «Yo solo quería lo mejor para toda la familia». Se volvió hacia mí con una súplica en los labios. «Mamá, tú lo sabes. ¿Lo mejor no requiere papeles de tutela falsos?», dije con una voz que no era más alta que el tintineo de una cuchara contra una taza. «Ni yates para parejas». Un agente tomó notas. Vi que Isabel ya no podía contenerse, cruzó la calle y se detuvo en el borde de mi porche agarrándose a la barandilla. Cuando oyó a la inspectora mencionar los papeles para el ingreso, se tapó la boca. Salí, abrí la mosquitera y la invité a entrar para que no pasara frío. «Estoy bien», le susurré. Negó con la cabeza, y las lágrimas cayeron tan rápido como una lluvia repentina. «Es que...». Oír la palabra tutela me da un vuelco el corazón. A mí me hicieron lo mismo. Puse una mano en su hombro y sentí sus huesos bajo el albornoz tan ligeros como los de un pájaro. Justo en ese momento el teléfono de Lara sonó vibrando sobre la encimera. En la pantalla apareció el nombre de Javier Robles. Un agente le hizo un gesto para que dejara el móvil. La inspectora lo miró de reojo y continuó. «En cuanto al señor Daniel Vargas, está siendo investigado como cooperador necesario en un delito de fraude. Recibirá una citación para declarar». Otro agente dejó un sobre sellado sobre la mesa. «La propiedad en la costa quedará temporalmente», prosiguió usando un término técnico, «bajo supervisión judicial hasta nueva orden».
Desde el salón se oyó abrirse una puerta. Daniel apareció con el pelo revuelto poniéndose una chaqueta a toda prisa. Miró a los agentes, luego a mí, y su rostro pasó por 3 tonalidades: confusión, enfado y finalmente frialdad. «¿Podemos hablar en privado?», le preguntó a la inspectora. «Tendrá la oportunidad de hablar con los investigadores y con su abogado», respondió ella sin alterar el tono. «Ahora, por favor, hágase a un lado». Vi cómo los ojos de Daniel se cruzaron con los de Lara. En ese breve instante, ya no había complicidad, solo el cansancio y la rabia del que ve su plan desmoronarse. No sentí alivio. Lo que sentí fue la firmeza del suelo bajo mis pies, la misma firmeza de una puerta que encaja perfectamente en su marco. Marta, a mi espalda, buscó mi mano y me la apretó lenta y firmemente. No era una felicitación. Era una confirmación. Su mirada lo decía todo: hemos hecho lo correcto. La inspectora le pidió a Lara que recogiera sus efectos personales en 10 minutos. Lara se quedó paralizada y luego, como si recordara algo, alargó la mano hacia su teléfono. «Voy a llamar a mi abogado», dijo. «Tengo derecho». La inspectora asintió. «Tiene derecho. Pero ahora viene con nosotros». Me volví hacia Isabel. Sacó un pañuelo, se secó los ojos y miró mi cocina como buscando un punto de apoyo. «Has salvado tu casa», dijo en voz baja. «Me alegro por ti. Y me alegro por la yo de otro tiempo». Le acerqué una silla y le serví un vaso de agua. El olor a café frío se mezclaba con el de la madera húmeda, un aroma extrañamente normal. Cuando Lara salió al porche no dije nada. Me quedé de pie erguida sujetando el marco de la puerta. El viento de la mañana movió el carillón que emitió un sonido fino y metálico. Ella evitó mi mirada, sus tacones golpeando con rapidez los escalones. Un agente le abrió la puerta del coche y le sujetó la cabeza para que no se golpeara. La puerta se cerró con la suavidad de un suspiro. Dentro, los agentes me entregaron unos papeles para que firmara el acuse de recibo. Firmé con mi letra de siempre firme y devolví la carpeta. La inspectora me miró. «A partir de ahora, si alguien se pone en contacto con usted por temas de cuidados a largo plazo o tutela, remítalo directamente a nosotros». Respondí: «Sí». No hicieron falta más palabras. Hoy esos términos habían perdido su poder para intimidar. Cuando los coches se marcharon, Isabel me abrazó muy fuerte. Me susurró: «Hubo un tiempo en que pensé que mi vida se había acabado. Pero al verte, veo que hay formas de conservar lo que vale la pena». No supe qué responder, solo le di unas palmaditas en la espalda, como si consolara a un nieto. La puerta se cerró. La cocina recuperó la luz de la mañana tardía. Marta dejó sobre la mesa un nuevo sobre. Sabía que eran las copias de todo lo que habíamos enviado. No lo abrimos. No era necesario. Hoy la justicia me había llamado a la puerta y se había presentado por su nombre. Lavé la taza y la puse en el escurridor. Las tareas de la casa volvieron a su orden habitual: limpiar la encimera, apagar la radio, doblar el paño. Pero por dentro sentí un cambio difícil de nombrar. No era una alegría ruidosa, ni la victoria de una venganza, sino la sensación de que la casa volvía a respirar a su ritmo. Como si tras una larga y fría noche, la chimenea acabara de encenderse. Por la ventana el sol del mediodía entraba fino como el papel. Corrí la cortina, me senté a la mesa y abrí mi libreta. La línea que añadí esta vez fue más corta que las anteriores. Hoy nos han escuchado. Luego dejé el bolígrafo y escuché mi corazón latir. De nuevo a un ritmo familiar. Lento, firme como el tic-tac del reloj que había marcado las horas durante tantos años.
La noche del Día de Todos los Santos de ese año, mi casa brillaba como un farolillo. Guirnaldas de luces doradas colgaban del porche y varias velas altas en frascos de cristal transparente iluminaban la mesa del comedor. El aroma de un rabo de toro estofado se mezclaba con el de los huesos de santo, recién hechos, impregnando toda la estancia. Isabel trajo una bandeja de empanadillas y Marta colocó flores de cempasúchil en pequeños jarrones, distribuyéndolas con cuidado entre los platos. Lucas descorchó una botella de vino tinto que yo guardaba desde el invierno pasado, de esas que siempre esperaba una ocasión especial para abrir. Nos sentamos a la mesa y las conversaciones se entrelazaron con el sonido de los cubiertos y las risas suaves. Fuera, algunos niños del vecindario pasaban corriendo y el tintineo de los cascabeles de sus disfraces llegaba hasta nosotros. Miré a mi alrededor a los rostros de los que aún estaban a mi lado y me di cuenta de que había elegido a la familia correcta para cenar esa noche. En medio de la charla sobre las luces del pueblo, dejé mi copa, me recliné en la silla y esbocé una pequeña sonrisa. «Hay algo que no os he contado», dije con un tono justo para que todos se detuvieran. Lucas levantó la vista y Marta inclinó la cabeza. Antes de firmar los papeles del divorcio, ya había transferido legalmente todos los bienes a mi nombre. Ni un céntimo ni un palmo de tierra podría haber caído en manos de Lara o Daniel. La verdad es que nunca tuvieron una oportunidad. Lucas parpadeó y luego soltó el aire como si acabara de tragar una piedra. «Mamá, ¿cuándo lo hiciste?» «El mismo día que Marta entró en esta casa y me contó la verdad», respondí. Ese día supe que no iba a permitir que me quitaran nada. Marta se echó a reír, pero sus ojos brillaban de alegría y sorpresa. «Dios mío, y yo que pensaba que solo te hacías la fuerte. Resulta que tenías un plan desde el principio». Cogí la botella de vino y serví una copa a cada uno. El aroma del vino se fundió con el de la comida y las flores, creando una calidez indescriptible. Levanté mi copa, miré a cada uno de ellos y dije: «Hay victorias que son más dulces cuando el adversario ni siquiera sabe que ha perdido desde el principio». Isabel sonrió y chocó su copa con la mía. Lucas bajó la vista a la mesa y luego me miró con una mezcla de orgullo y algo parecido a la gratitud. Marta negó con la cabeza sin dejar de sonreír. Bebimos y seguimos comiendo juntos. En un rincón de la mesa, una vela ardía lentamente, su luz temblando, sobre una foto de mi madre, enmarcada como una bendición silenciosa. Desde la calle llegaban los ecos de los tambores de alguna celebración, mezclados con el ligero olor a incienso que entraba por la ventana. No dije nada más. Todo lo que había que decir ya estaba dicho, y el resto era simplemente disfrutar. En mi interior una sensación de ligereza se expandió como cuando se apaga la última vela de un largo día, no para sumirse en la oscuridad, sino para dar paso a una nueva luz más firme. Esa noche, cuando todos se hubieron marchado, me quedé sola en la mesa observando cómo los restos de vino brillaban a la luz de las velas. Todo lo que había ocurrido en los últimos meses volvió a mi mente, pero ya sin peso. Todas las piezas del ajedrez estaban en su sitio, y yo, desde el primer día, había sido la dueña del tablero. La mañana siguiente al Día de Todos los Santos me levanté temprano, preparé una cafetera de café bien cargado y abrí la puerta trasera para que la luz del día inundara la cocina. El aire era fresco como una página en blanco. Extendí mi libreta sobre la mesa y escribí en mayúsculas: «¿Qué hacer con el piso de la indemnización?». La palabra indemnización me resultaba desagradable, pero era la realidad. He vivido lo suficiente para saber que cada herida debe usarse para algo útil. Lucas fue sí el primero en llegar.
Traía una caja de churros y un plano impreso. Mamá, he pensado que podríamos convertir ese piso en un refugio para mujeres que han sufrido una traición o que están en pleno proceso de divorcio, dijo sentándose frente a mí. Un pequeño refugio. 2 dormitorios, cocina común, normas claras. Yo me encargo de la parte legal básica. Le serví café a mi hijo y desplegué el plano que traía. El piso estaba cerca de una parada de autobús a los pies de un pequeño parque con álamos. La cocina no era grande, pero sí luminosa, y el suelo de madera estaba en buen estado. Anoté en mi libreta cambiar cerraduras, pintar colchones buenos. Botiquín lleno de tiritas, vendas y números de emergencia. Esas pequeñas cosas son las que hacen que una persona se sienta segura. Marta llegó después con un ramo de claveles que aún olían a mercado. Puso las flores en un jarrón, se sirvió una taza de té y sacó una carpeta. He hablado con un grupo de apoyo para mujeres en la parroquia de la calle del Olmo. Les falta un lugar temporal para las que acaban de irse de casa urgentemente. Si ofrecemos acoger a 2 personas por turno un máximo de 4 semanas, ellas nos pondrán en contacto. Dejó otro sobre en la mesa. ¿Y esto? Creo que deberías leerlo. La letra de la carta era redondeada y desconocida. Para la señora Aurora Vargas. Abrí el sobre con un viejo abrecartas. Dentro unas líneas escritas a mano. No la conozco, pero oí su historia anoche en el grupo de apoyo. A mí también intentaron amenazarme con meterme en una residencia para quitarme la casa. Logré escapar gracias a una amiga que me acogió 2 semanas. Esas 2 semanas me salvaron la vida. Gracias por haber plantado cara. Si abre ese refugio, por favor, déjeme ser voluntaria para limpiar, cocinar o lo que haga falta. Ah. Dejé la carta sobre la mesa y sentí una calidez en el pecho, como si alguien me hubiera arropado con una manta. Justo en ese momento, Isabel llamó a la puerta con su sempiterno albornoz de felpa azul y una bandeja de tarta de manzana recién horneada. «He oído a Lucas hablar del refugio», dijo con el entusiasmo de una maestra el primer día de clase. «Puedo ser voluntaria, sé hacer inventarios de armarios, llevar un registro, llamar a líneas de ayuda. Y además, sé lo que se siente al entrar en una habitación extraña y aún así sentir que alguien está de tu parte». Sonrió con los ojos húmedos. «Yo seré quien abra la puerta el primer día». Le acerqué una silla a Isabel y le puse una taza de té delante. «Tú tendrás la llave de repuesto», le dije, «y me enseñarás a llevar el registro que mi vista ya no es lo que era». Isabel asintió repetidamente como una niña a la que le acaban de encomendar una misión. Nos reímos juntas una risa suave, contenida pero duradera como el fuego de un brasero. Al mediodía Lucas nos llevó a Marta y a mí al piso. El portal era espacioso y el olor a pintura fresca del vecino se mezclaba con el de detergente. Abrí la puerta con el juego de llaves nuevo, y el sonido del cerrojo pareció marcar un nuevo comienzo. La estancia recibía mucha luz. Las paredes eran de color crema, y las cortinas viejas estaban algo amarillentas. Recorrí cada rincón lentamente tocando la encimera, las ventanas, los armarios. «Aquí pondremos una mesa de comedor pequeña con 4 sillas», dije. En la pared un corcho para colgar citas del juzgado, números de abogados, de psicólogos. En el dormitorio grande una cama doble. En el pequeño, una individual. Y lámparas de lectura junto a las camas. La primera noche una siempre necesita tener una luz a mano. Marta tomaba notas. Lucas medía las ventanas. Isabel abrió un armario, sacó unas perchas viejas y dijo que las cambiaría por unas de madera buena para que los jerseys no se deformaran. Esas pequeñas cosas que antes me parecían insignificantes.
Ahora sabía que cada detalle era una forma de decir «te respetamos». Por la tarde volvimos a mi casa para hablar del presupuesto. Saqué mi libreta de ahorros y la puse sobre la mesa. «Tengo unos ahorros para esto», dije. El nombre provisional del fondo será «La mano bajo el guante», para recordar que la fuerza a veces no hace ruido. Lucas me miró y sus ojos se suavizaron. Me gusta ese nombre. Nos repartimos las tareas. Lucas se encargaría de registrar el lugar como vivienda de acogida temporal, consultando la normativa de incendios y detectores de humo. Marta contactaría con el grupo de la calle del Olmo y redactaría unas normas básicas respeto por el espacio común, nada de alcohol, horarios de lavandería. Isabel se ocuparía del ajuar sábanas, toallas, botiquín. Y yo redactaría una carta de bienvenida para dejarla sobre la mesa del refugio. Hola, esta es tu casa temporal durante unas semanas. Hoy no te haremos muchas preguntas. Puedes ducharte, comer y dormir. Mañana, si quieres, trazaremos un pequeño plan, llamar a quien tengas que llamar, escribir lo que necesites escribir. Firmado Aurora. Al atardecer salí al jardín y me detuve frente al aguacate del rincón. Lo planté en nuestro 10º aniversario de bodas, cuando Daniel todavía me ayudaba a remover la tierra, y nos reíamos porque se nos manchaba la cara. Había soportado muchas tormentas y su tronco seguía firme. El invierno pasado una nevada intensa me hizo pensar que moriría. Pero en primavera brotó de nuevo con un verde intenso. Toqué su corteza rugosa y sentí como si tocara algo más duradero que las promesas. Isabel se puso a mi lado siguiendo mi mirada. «¿Vas a colgar una foto de este árbol en el piso?», preguntó. Asentí. Para que quien pase por allí sepa que hay cosas que sobreviven al invierno. Por la noche nos sentamos de nuevo en la cocina para rematar la lista de tareas. El carillón del porche tintineaba suavemente. Le escribí un mensaje a la mujer de la carta a través de Marta, que era nuestro puente. Si todavía quieres ser voluntaria para cocinar la cena en el refugio, los jueves la puerta estará abierta a las 5. Hay alguien esperando un plato de sopa caliente. Tras enviarlo, apagué la pantalla, sintiendo la paz de quien acaba de cerrar un cajón correctamente. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta y anoté 3 puntos. Cerraduras nuevas instaladas. Lista de enseres pendientes. Nombre del refugio. La mano bajo el guante. Miré alrededor de mi casa un lugar que había vivido muchas noches de silencio y no pocas mañanas ajetreadas. Ya no veía los fantasmas de las llamadas clandestinas, ni los olores de perfumes injustificados. Veía el futuro olor a pintura fresca, el aroma de la tarta de Isabel, el del café de Lucas, y el sonido del bolígrafo de Marta, escribiendo deprisa, como el latido de un corazón tranquilo. Apagué las luces dejando solo la pequeña lámpara de la cocina encendida. Su luz creaba un cálido reflejo sobre la madera. Pensé en las mujeres que pasarían por aquel piso, sus pasos cautelosos, sus maletas blandas, sus ojos cansados. No sabía sus nombres, ni falta que hacía. Solo quería que al girar la llave y oír ese clic, entendieran que había un lugar donde no les preguntarían cómo habían fracasado, sino «¿Y ahora por dónde empezamos?». Cerré la libreta. Mi victoria no tuvo fuegos artificiales. Estaba aquí mismo, en un plan claro, una puerta nueva y un nombre escrito con bolígrafo azul. La mano bajo el guante. Y si alguien me preguntara cómo me siento, diría como cuando pongo la mano sobre el tronco del aguacate. Frío, áspero, pero lleno de savia por dentro. Solo hay que esperar a la próxima estación para que broten las hojas. Y esta casa, a su manera, seguirá respirando a su propio ritmo. Hay algo que he aprendido después de todo lo que ha pasado. Nadie puede proteger tu vida mejor que tú misma.
A nuestra edad ya no tenemos tiempo para esperar a que venga un Salvador. Cada decisión, por pequeña que sea, es un ladrillo en el camino que nos saca de la oscuridad. He comprendido que la confianza debe ir de la mano de la lucidez y que la bondad no significa permitir que otros te coloquen en una posición de debilidad. A las mujeres de mi generación quiero deciros, no somos una carga. Somos el resultado de toda una vida de trabajo, de amor y de sacrificio. No dejéis que nadie escriba vuestra historia por vosotras. Aferraos a vuestras llaves, las de vuestra casa, las de vuestra cuenta bancaria y las de vuestro corazón. Mi historia ha llegado a su fin, pero sé que ahí fuera hay muchas otras batallas libradas por mujeres como yo. Si has vivido algo parecido o tienes una lección propia que compartir, deja un comentario. Quizá tu historia sea el faro que guíe a otra persona en la oscuridad. 1.